Bienvenidos al Festival Real Mix 0.2 2022. Este festival es un evento virtual que tiene como objetivo reconocer y fomentar la creación y experimentación tecnológica a través de proyectos de realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, y realidades mixtas, MX, propiciando una serie de reflexiones en torno a la creación, uso y circulación de contenidos inmersivos, por medio de una programación que incluye intervenciones artísticas, conversatorios, talleres y conciertos, a cargo de destacados invitados y artistas colombianos e internacionales. Hola, yo soy Asher Remy Toledo, hablándoles desde Nueva York. Soy el fundador de una organización que se llama Hyphen Hub, y Hyphen que significa el guión que une y el que separa al mismo tiempo, y Hub que es el centro de donde todo converge. Hyphen Hub trabaja con artistas y creadores en la intersección de arte y tecnologías emergentes. Y hoy tenemos acá con nosotros a un artista basada en Nueva York, Eva Davidova. Eva, nacida en Bulgaria, creció en España y ahora vive en Nueva York desde hace muchos años. Una artista muy interesante con la que he trabajado ya varias veces a través de diferentes exposiciones, salones, exhibiciones, performances. Eva, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, Asher, muchas gracias por la invitación. Gracias a Reomix Bogotá por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir. Bueno, Eva tú vas a presentar también un taller que va a ser muy interesante acerca de tus prácticas, lo que llevas haciendo con realidades mixtas. Y ¿por qué no nos hablas un poco de tu trabajo, tu práctica en general y también un poco como lo que vas a presentar en el taller? Gracias, Asher. Encantada. Soy artista multidisciplinar, pero me interesan los lenguajes contemporáneos y cómo esos afectan las relaciones sociales y la construcción de la tecnología y las conexiones no siempre obvias, pero muy entrelazadas entre las graves crisis globales, desastre ecológico, desigualdad, crueldad, abuso de poder. Yo exploro estas relaciones con trabajos muy performativos, anclados en paradojas y absurdo. El absurdo como método para desestabilizar lo que damos por hecho. También me gusta subvertir de una forma u otra la tecnología que estoy usando, explorando cómo funciona, qué posibilidades tiene y qué consecuencias tiene. Me interesa mucho el subconsciente y cómo una realización de potestad, de agencia, de facultades puede producirse primero a través del subconsciente y luego producir una acción y una apertura de mentalidad. Claro, sí, he visto tu trabajo es bastante psicológico, sublime, podría ser poético, pero también de gran fuerza social, político, feminista, y que siempre lleva cargado como lo que está pasando en este momento. O sea, a través de los años que he visto tu trabajo, siempre estás creando algo que reacciona o que dialoga, diría yo más, con lo que está sucediendo en ese momento. Que veo que, o sea, de las cosas, de lo que tienes detrás de ti, eso es sobre las protestas recientes del Black Lives Matter, ¿puede ser, no? ¿Estoy correcto? Sí, este es un proyecto grande que se llama Global Mode, que empezó más o menos en el 2015, perdón.
pero en ese último año, en estos últimos años, ha ido cada vez más precisando ah, Sí, las inspiraciones que lo provocan. Por ejemplo, en la protesta de Black Lives Matter, crea un proyecto que se llama Cassandra Low Witness Objects, que significa objetos o seres de bajo valor ah, ah, de espectador. Entonces, también hizo un proyecto en realidad aumentada que sustituía un monumento de George Washington por el avatar de una chica de las protestas, una chica afroamericana que está empujando un helicóptero y nosotros podemos ayudarla a empujar el helicóptero y ese helicóptero florece y se convierte en otra cosa. podríamos ver un pequeño clip del vídeo, si es posible. Bueno, en ese, no quería ponerte con en aprietos ahí. Sí, Sí, bueno, si no lo tienes listo, de pronto lo podemos ver en el... sí, quizá cuando empiece a compartir la pantalla, Bueno, voy a encontrarlo en algún momento, va a llegar. claro, bueno, pero sí, gran parte de tu trabajo también es interactivo. Y haces cuando haces las instalaciones que he visto, el público invitas al público un poco como a danzar, se puede decir, ¿no? Porque tú trabajas también, tu arte ha sido bastante, ¿cómo dice? Dialoga o ha sido influenciado por la danza y por el cuerpo, ¿no? De parte de la relación del cuerpo y de ahí salen también como las imágenes y las nuevas tecnologías que debes usar. Y Cassandra es uno de esos también, en que yo he visto la gente bailando, danzando, moviéndose, al mismo tiempo interactúa con las cosas que están pasando ahí, con las flores, con las cabezas o algo así. Y nos cuentas algo un poco de dónde viene también tú esa convergencia con el cuerpo y la danza y los medios, los nuevos medios. Sí, sí, ese es un momento muy importante en mi trabajo. A mí me interesa la participación y me interesa la búsqueda de participaciones alternativas, de no las que siempre nos conducen a lo mismo, sino inventar nuevas acciones. Hace años que trabajo con la relación del cuerpo con la arquitectura como fuerza de poder y poco a poco ese interés de la interacción entre la arquitectura como fuerza de poder y la información, los datos como una arquitectura de poder también se ha ido perfilando como una danza entre el cuerpo humano, entre la necesidad de actuar de las personas y las estructuras sociales, políticas y físicas que intentan conducir nuestro comportamiento por otros caminos. Trabajo con performers, con bailarines y con gente que no necesariamente se dedica a la danza, pero tiene una expresión corporal fuerte, porque creo que puede inspirar a la audiencia, al público para engancharse en ese flujo, igual que si estamos bailando, la gente que viene a bailar ya está con inspiración para unirse. Yo creo que en los trabajos de interacción pasa lo mismo. Claro, sí, he visto que lo que tú haces tiene como una temática de crear urgencia en lo que estás presentando. Son temas realmente muy importantes, relevantes y los pones de una forma muy poética, como decía, para tomar una frase de Doris Salcedo, que dijo, uno puede hablar de cosas terribles en formas poéticas, o sea, no sé si son las palabras exactamente, pero algo así. Y, y eso es algo que tú lo haces.
Me parece muy interesante. Además de eso, también llegas no solamente mostrarlo, pero también la gente interactúa y los envuelves a ellos. Porque yo creo que todos tenemos esos filtros en que la gente realmente no quiere ser, no, o sea, quiere ser más pasiva, se siente mucho más cómodo el no pensar, el no tener que, o sea, que le hagan las cosas, que le digan qué hacer. Y eso va ahora muy dominante en la cultura de la desinformación. Entonces, pero tú tomas las tecnologías que la gente, que ahora se utilizan para eso mismo, para la desinformación y para manipular, em, tú las tomas y las desmiembras y vuelves y las reinventas de una forma que sea captivante, pero de nuevo como para ver eso, cómo nos está manipulando, qué es lo que nos estamos viendo ahí. Gracias, Asher. Sí, una de las cosas muy importantes para mí fue el superar el dolor o el horror de todas las injusticias y terribles errores que estamos cometiendo la humanidad y abandonando nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras. Pero hubo un momento en que me di cuenta que a través de lo digital, a través de las nuevas tecnologías y nuevos universos posibles, se están colando, como están entrando en las culturas tan impenetrables y excluyentes que hemos estado viviendo por siglos. Están entrando nuevas voces y sobre todo nuevas visiones. Y para mí fue importante dejar que los problemas más dramáticos, más fuertes, los horrores, empiezan a surgir visualmente como algo que nos conecta con otras realidades y que nosotros podemos intervenir en esas realidades y traer desde fuera, desde esas imaginaciones, nuevas acciones. Claro. ¿Tú crees de cuándo sería posible ver algunos de los vídeos tuyos para que la gente pueda... Sí, Claro. voy a empezar y podemos seguir hablando. Por ejemplo, el primero de Global Mod sería... Sí, primero, por ejemplo, puedo enseñaros del monumento de Washington, sustituido por una chica que participa en las protestas. Si nosotros ayudamos a empujar el helicóptero se convierte en una flor. Y el helicóptero es un helicóptero de la policía, básicamente, Sí. ¿no? Sí, para dar un poco más de contexto, en Union Square, donde está el monumento de Washington, fue donde más protestas hubo en Nueva York y donde más agresivamente los helicópteros bajaban casi hasta los hacia los participantes y fue bastante tremendo ver cómo tanta fuerza militar policíaca se estaba enfrentando a chicas y chicos con sus carteles de protesta. Ahora os puedo enseñar también un pequeño vídeo de el proyecto Global Mode entero que se hizo en medio de la pandemia para Issue Project Room y que la intención era que todo el mundo pudiera participar online desde sus ordenadores a través de movimiento delante de la cámara web, de lo que se usa más y sin necesidad de ninguna tecnología especial, sin necesidad de ratones o de teclados. Y aquí son 3 escenas. Prometeos con cerdos que se convierten en pájaros gracias a la audiencia, Narciso con animales que se ahogan y Cassandra con objetos de bajo valor.
También más adelante, el año pasado, justo hicimos una instalación física donde la gente podía actuar. Bueno, muy bien. ¿Qué tecnologías estás utilizando para estas? Bueno, una pues solamente Reality App en las protestas. Y ¿cómo lo hacen? O sea, bajan una aplicación en el teléfono y... Sí, es una cosa de la que también me gustaría hablar en el taller, el acceso a múltiples tecnologías sin necesidad de grandes estudios o ni siquiera pagarlas. Hay tanto de realidad virtual como de realidad aumentada. Hay programas que uno puede empezar a explorar por libre, como empecé yo. La de realidad aumentada es Spark. Desgraciadamente es de Facebook, pero hay otras que como Overlay u otras aplicaciones que voy a mencionar en el taller, que son también independientes y son herramientas para artistas y para gente que quiere empezar a hacer cosas en realidad aumentada. Para realidad virtual también hay lo que llaman las máquinas de los game engines como Unity o Unreal Engine, que se puede empezar a trabajar en ellas y traer elementos, vídeos y otras cosas para hacer un mundo, ¿no? Y luego para capturar movimiento, he utilizado varias cosas diferentes.
sensores de movimiento como los Kinects, que en su momento fueron inventados para juegos, para el Xbox, pero desde hace una década los artistas están utilizando muchísimo y están dándole unas aplicaciones totalmente diferentes a las que imaginaba Microsoft cuando lo creó. Y también estoy con la programadora con la que trabajé en varios proyectos. Estamos haciendo un proyecto nuevo donde podemos desarrollar visión de computadora, o sea, captura de movimiento y de muchos otros datos de lo más mínimo, por ejemplo, de una webcam, de una cámara o del sonido, extraer movimiento y cosas así, porque estamos interesados en la tecnología más accesible posible. Sí, eso es bastante importante porque yo, bueno, yo trabajo con artistas de países, claro, que tienen muchísimo dinero. No estoy hablando de Estados Unidos, porque a pesar de que tienen mucho dinero, aquí no hay muchas ayudas como a dar grandes artistas para desarrollar estas cosas. Pero más que todo Europa y Canadá, sí, son como bastante, ¿cómo se dice?, generosos para eso, para dar acceso a los artistas y desarrollar nuevas tecnologías. Pero quería comparar para ti no, empecé a decir que algunos de estos artistas con los que trabajo tienen acceso a unas cosas que son increíbles, las supercomputers, que están todos haciendo el rendering, 5 o 6 computers al mismo tiempo, o cosas así, que cuestan cientos de miles de dólares, y son utilizados muchos de ellos son backed patrocinados por compañías de video gaming, o algo así, que trabajan con el gobierno como para al mismo tiempo ayudar a desarrollar esta industria en el país. Y los artistas entonces llegan a ser como los que exploran esas tecnologías. Entonces, no hay formas que creo que el gobierno, entidades de gobierno como corporaciones pueden crear nuevos modelos y que los artistas puedan desarrollar sus tecnologías al mismo tiempo ser como sponsorizados, puede ser, para mostrar esto. ¿Qué te iba a decir? Para ti, ¿cuáles son las tecnologías con las que te sientes más cómoda para presentar ¿Tú crees que es a través de la virtual reality o son augmented reality? O las que tienen más promesa, crees tú? Gracias por la pregunta. Yo creo que me gusta todo y me gusta la mezcla inesperada entre tecnologías. Yo creo que estamos en un momento muy transitorio de la interfase de las tecnologías y cada vez más va a haber una mezcla entre realidad aumentada, realidad virtual, la famosa realidad mixta es cada vez más presente. Y a mí me interesa mucho el aspecto físico también. Entonces me gusta hacer cosas que parece que las realidades se entrelazan, ¿no? Como que no sabes si estás en realidad virtual o estás en la realidad física. Y yo creo que es una manera de continuar mi pensamiento de que realmente no hay una frontera entre el mundo físico y el virtual, y somos los que lo estamos haciendo. O sea, para mí uno de las cosas que me gustaría hacer sentir cuando hago un trabajo es que la gente se sienta partícipe en cómo se construyen esas realidades, tanto la física como la virtual. Claro. Sí, me parece que una de las cosas que esta realidad mixta está creando y desarrollando es algo en la parte psíquica de nosotros, que si lo utilizamos frecuentemente,
Y es, claro, abrir nuestras mentes a nuevos tipos de realidades que antes no eran posibles, pero al mismo tiempo también desarrollar nuevos sentidos, que tenemos 5 que utilizamos menos y menos porque estamos muy pegados a las partes digitales, pero yo creo que a través de las tecnologías mixtas, híbridas, hay una oportunidad que en vez de ser negativa podría ser positiva, y es de nuevo como retomando lo que dijiste antes de algo de las prácticas ancestrales, y es de grupos indígenas, como hay en muchas partes del mundo, pero particularmente estamos hablando aquí en Colombia. Estos grupos tienen muchos otros sentidos con que se conectaban o se conectan con el mundo, con el territorio, y que nosotros no los tenemos, la hemos perdido por parte de estar en lugares urbanos. Pero, pero yo creo que sería interesante mirarlo desde ese punto de vista, volver a unirnos con esa parte ancestral que tenemos, o sea, la hemos perdido. ¿Cómo ves tú esto? Porque para ti también es importante la parte exacto chamánica, ancestral, que vimos en muchos de tus vídeos. Es un poco como tomando de esas prácticas, si estoy correcto, ¿no? Sí, yo estoy muy agradecida a tener acceso a ciertas tradiciones o ciertos pensamientos ancestrales y estar muchas veces con gente que realmente sabe y siente lo que se nos ha ido borrando y negando y extrayendo a lo largo de los siglos. Pero sí, como decíamos antes, hay una posibilidad ahora de penetración de estas ideas visiones ancestrales en lo virtual, y yo intento traerlas a cabo gracias a las tecnologías que uso. Me interesa por 2 razones fundamentales. Una, porque me creo que la unificación, la uniformización del mundo ha creado grandísimos problemas que al final han resultado en una división del mundo, y lo que hay que buscar son las diferencias y aumentarlas y darles lugar. Y por otro lado, sí que los nuevos sentidos de los que estabas hablando no solo existen en el futuro de la robótica, el AI, etcétera, sino en todos los personas, animales y incluso elementos que hemos estado ignorando por tantos años. Por ejemplo, eso con esta programadora también estamos trabajando sobre los sentidos del electromagnetismo o de la visión periférica, cómo se entendió en otras culturas, etcétera. Claro, sí. Yo he trabajado, tenido la fortuna de trabajar con algunos artistas que son cyborgs, y ellos definitivamente han abriendo un nuevo mundo para mí, a estar más, como se dice, más consciente de cosas que hemos perdido o que no desarrollamos mucho. Y yo creo que es un momento, yo creo que con COVID, una de las cosas buenas que pasó fue que el mundo paró un poco la carrera contrarreloj que llevábamos todos, y nos permitió un poco como, o sea, no solamente el parar, pero también analizar, pensar cuál es el valor de estar siempre corriendo, utilizando todas las tecnologías todo el tiempo, pero también de crear como comunidades más pequeñas, podría ser, que era la gente con la que te reunías siempre, con las que te sentías que estabas protegido. Y esto puede ser algo interesante porque es cómo volver a esta parte un poco donde de las comunidades pequeñas, que puede ser también una ciudad gigante y urbana como Bogotá, de 8 millones,
puedes tener tus propias comunidades y desarrollar tus propios modos de sobrevivencia, que son también como grupos artísticos o otros grupos sociales, políticos, y crear nuevas formas de, o sea, ¿cómo dice? Sustainability, de sostener y seguir con esas nuevas visiones del futuro que tenemos. ¿Qué tienes que decir de esto? Hablábamos de esto hace unas semanas. La colaboración, el cuidado mutuo, la interdependencia que también permite el sentido de potestad, de agencia, para mí es fundamental. Es todo lo contrario a lo que se ha enseñado, sobre todo aquí en la cultura norteamericana, del individualismo, de la competencia, de la sobrevivencia del más fuerte, etcétera. Creo que sí, que en COVID fue una oportunidad de acercarnos de estas otras prácticas y de ver que funcionan realmente muchísimo mejor. Pero en mi trabajo, por ejemplo, en las interacciones que yo creo, siempre me interesa cómo surge el movimiento colectivo de las acciones individuales, cuáles son las consecuencias, cuáles son las consecuencias no previstas, pero que no necesariamente uno tiene que luchar contra ellos, sino cómo navegarlas, más que enfrentarse contra el movimiento de los gente que está alrededor, es el tira y afloja para llevar las cosas a otro lugar. Y sí, como decíamos, la agencia individual tiene que afirmarse a la vez que se afirma la interdependencia. No creo que son contrarios. No creo en los temas binarios de o tú, o yo, o nosotros, o vosotros. Claro, quisiera que nos mostraras ahora antes de terminar, bueno, tenemos creo que 10 minutos, bueno, el vídeo el que vas a presentar lo que estás presentando en el Mozilla Hubs, pero también, o sea, hablamos esta semana de un artículo que se escribió en el New York Times acerca de, bueno, de lo que está pasando en Colombia, en el Putumayo, el UNDP, UNDP, que se está hablando para tratar de haciendo como dice, asociaciones con compañías que poluten, compañías petroleras, para entrar a estas zonas de conflicto. Y es exacto, esta hora, ¿qué tienes algún comentario? Porque tu obra, precisamente la que vas a presentar en el Hubs, habla mucho de esto. ¿Qué opinas cuál es tu toma sobre esto que está pasando? No solamente es en Colombia, pero también en Brasil. La película ahora que acaba de salir se llama The Territory, El Territorio, que es una película muy fascinante, si la pueden ver, donde muestra un grupo de indígenas que han sido acosados por los settlers, la gente que viene a tomarse las tierras de ellos. Y estos han sido decimados por el gobierno, especialmente el de Bolsonaro últimamente, que ha impulsado a estos grupos que vayan allá a la selva y talen los árboles y crean incendios y que disminuyan los indígenas. Pidieron ayuda a gobiernos europeos y de Canadá y les proveyeron cantidades de tecnologías avanzadas, cuestión de drones avanzados, máquinas de vídeo, de editing, sensores, todo esto. Y esto a ellos les ha permitido realmente grabar en vivo lo que está pasando y mostrarlo al mundo en una parte, o sea, como contrarrestante a la campaña de desinformación del gobierno de Bolsonaro, pero también de muchas otras.
que miraban, tenían la excusa de mirar para el otro lado. Y me pareció bastante importante esto, de ver en este momento cómo estos grupos que son impotentes pueden tener esas herramientas tan fuertes, y realmente ya este film lo acabo de ver yo acá en Nueva York la semana pasada. Estaba totalmente lleno todas las taquillas todos los días, y de aquí iba para Londres, y iba luego para el festival en Venecia, iba para el festival en Berlín, y ha tenido, el New York Times escribió un artículo larguísimo sobre él. Entonces hay muchas formas que podemos empoderar, como no somos incapaces no tenemos que ser impotentes, básicamente. Sí tenemos como una visión más como social, o que tenga que ver con el planeta, o con alguna de las cosas que pensemos que no están funcionando bien. Querías comentar algo, porque tu trabajo también es acerca de eso, es de empoderar al usuario. No se te oye nada. Estás en mute. Ahora, Yes, ya sí. Okay. sí. Son varios temas aquí muy, muy fuertes. Como decía un filósofo español, uno puede escribir o desde la felicidad o desde la indignación. En mi caso, creo que los temas en los que trabajo me causan a mí y a muchos otros una profunda y absoluta indignación y horror muchas veces. No se entiende el grado de cinismo que existe en el mundo, y cómo se tratan a la gente como ya no como animales, sino como algo totalmente imprescindible. Pero a mí me inspira mucho las luchas de la gente, como por ejemplo aquí contra los oleoductos, o de los indígenas en el Amazonas, a luchar con maquinarias enormes como son Bolsonaro o los Estados Unidos, o todos los poderes coloniales. Hablamos también de África, de las minas de diamantes, hablamos de la India, hablamos de Indonesia, donde llegan millones de toneladas de basura, donde la gente vive sumida en la basura, y aquí donde se va no solo extrayendo la riqueza y la fuerza vital de enteras poblaciones, sino también se condena a sus descendientes al olvido total. Yo creo que las luchas son pequeñas pero súper fuertes. Hay varias comparaciones que se pueden hacer, por ejemplo, la hierba que crece en una grieta del cemento, o como decía Lynn Hershman Leeson, los artistas y los activistas somos como las células T, las células inmunológicas que se lanzan a destruir las infecciones y lo tóxico. Entonces tenemos esa capacidad, y creo que uno, cuando con la imaginación se da cuenta de que su cuerpo, su mente, su subconsciente está libre de actuar, también con la razón puede empezar a planear y actuar de forma que las cosas cambien. Os voy a enseñar un poco del proyecto nuevo que estoy haciendo, que se llama Jardín para Descendientes Ahogándose. Está basado en 4 sueños sobre descendientes. El primero se desarrolla en un lago donde hubo una petrolera extrayendo petróleo por años, y después dejó la zona totalmente contaminada con betún y con aceite y tóxicos.
para los habitantes de esa preciosa isla que es Trinidad. Sorry, no después. Bueno, Eva, este es el vídeo que va a estar en el Mozilla Hubs. Algo parecido, sí. Algo parecido. Bueno, con esto terminamos nuestra charla de hoy y te agradecemos muchísimo por tu presentación. Como siempre, muy lúcida, muy interesante, nos da mucha inspiración. Y ya, bueno, tenía mi vídeo, pero bueno, está. Muchas gracias de nuevo a todo el equipo de Real Mix y a Eva Davidova, artista neoyorquina. Entonces, gracias. Muchas gracias a ti, Asher, y muchas gracias a todo el equipo de Real Mix. Espero verles estos días de nuevo. Hasta pronto. Bye.